Hola, hola, ¿cómo estáis? Mi nombre es Sara Rowe y estás viendo Hablando con Sara Rowe. ¿Qué tal? Hace tiempo que no hablábamos. ¿Qué tal habéis pasado el verano? ¿Habéis pasado mucho calor? No hace mucho publiqué un vídeo en el que os comentaba por qué no toco muy a menudo. Y os hablaba de una situación en la que estaba mi proyecto Canciones de Amor. Habían pasado meses desde el último concierto con Canciones de Amor y entre nosotros quedaba una conversación pendiente. ¿Seguimos adelante? ¿Tiene sentido continuar tal y como vamos? ¿Qué podemos cambiar? ¿Volvemos a replantearlo todo desde el principio? Pau y yo tuvimos una reunión en la que teníamos que decidir si acabábamos con el proyecto Canciones de Amor por ser inviable o bien hacíamos una reestructuración del proyecto. Y eso al final lo que decidimos hacer. Pau no quería dar por muerto algo en lo que había invertido tanto tiempo, tanto esfuerzo y tanta pasión. Así que tras esa reunión llegaron las conclusiones y con ellas decisiones y lo más importante, acciones. Este proyecto Canciones de Amor lo hacíamos en colaboración con el Septeto Solistas de Valencia. Ellos ya no nos acompañarán más, no es que haya habido ningún mal rollo ni nada, simplemente que para que el proyecto sea viable tienen que ser otros músicos. Tocar junto a los solistas de Valencia, un septeto formado por músicos de las mejores orquestas sinfónicas de España, fue una experiencia única, de esas que dejan huella para siempre. Pero también nos enfrentó a una realidad. El proyecto se encarecía demasiado y resultaba inviable mantenerlo. A eso se sumaba la dificultad de ensayar, porque cada uno vivía en un lugar distinto. La nueva etapa trae aire fresco. Ahora podremos ensayar con más facilidad, durante más tiempo y con la cercanía como aliada. Y la dirección musical pasa a las manos de quien escribió los arreglos originales, Pau Schaffer. Porque un proyecto puede brillar en lo técnico, puede alcanzar la excelencia musical, pero si no es viable, si no se sostiene en la práctica, se convierte en un sueño que no avanza. Y eso fue lo que nos ocurrió. También va a haber cambios en la estética del grupo porque vamos a incluir batería, por ejemplo. O sea que el concepto sigue siendo el mismo, simplemente que vamos a poner batería, hay un viola que creo que lo quitamos y se reorganiza todo. Los nuevos músicos son músicos buenísimos, gente que conocemos desde hace muchos años y que nos van a acompañar en esta etapa del proyecto. Este es el nuevo cartel. El proyecto sigue siendo el mismo, pero el cartel cambia. Antes tenía un aire más oscuro y barroco, que algunos sentían demasiado distante. Ahora apostamos por una imagen más luminosa y romántica, que refleja mejor la esencia de lo que hacemos con Canciones de Amor. A partir de ahora nos presentamos con un nombre directo y sencillo, Sara Rowe, Canciones de Amor. Un proyecto que podrá disfrutarse en dos formatos, en septeto, más íntimo y cercano, y en conciertos con bandas sinfónicas de toda España, con toda la fuerza y grandeza de la música en vivo. Y también ha habido cambios en cuanto al precio que cuesta el proyecto. Hemos bajado el precio porque si no, no se vende. Y con esos cambios que hemos hecho y lo poco que lo hemos movido, el resultado ha sido buenísimo. Vemos delante de nosotros que se abren muchos caminos nuevos, mucha gente que nos quiere ayudar, mucha gente que está interesada, básicamente. Así que creo que tendré la suerte de poder anunciaros muchos conciertos, o al menos muchos más de los que estaba haciendo hasta ahora. Al principio, Pau imaginaba más el proyecto junto a orquestas sinfónicas, pero claro, hay menos y además el proceso para tocar con ellas es mucho más complicado. Entonces a Pau se le ocurrió, ¿y si lo ofrecemos a bandas sinfónicas? La respuesta fue sorprendente. Prácticamente todos los que lo escucharon dijeron lo queremos y ahí nos dimos cuenta. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? Seguiremos teniendo conciertos en formato septeto, pero todo apunta a que habrá muchos más con bandas sinfónicas. Para ellos lo que hacemos es algo distinto, una experiencia nueva, fresca e interesante. También tengo el honor de deciros que hemos fichado con Infinity Eventos y Producciones, que es una productora que está especializada en espectáculos sinfónicos con bandas de música. Ellos nos representarán
a partir de ahora y está muy bien porque ellos ya tienen muchos contactos establecidos desde hace años y pueden llegar a sitios que nosotros no podemos. Así que estoy abierta al futuro, abierta a las oportunidades que parece que se están apareciendo en un futuro no muy lejano. Detrás de cada momento difícil siempre hay una enseñanza. En nuestro caso, detrás del estancamiento que sufríamos, estaba la lección de que había que volver a intentarlo, pero de otra manera y en otro lugar. Aprendimos que debemos tomar las riendas de nuestro propio proyecto, que no tiene sentido gastar energía en asuntos que no son nuestros y que no nos ayudan a crecer. A veces uno se centra tanto en la composición que olvida lo demás, los contactos, las reuniones, los acuerdos, las llamadas. Y descubres algo muy simple: tu atención es poderosa. Todo aquello en lo que te concentras crece. Por eso, cuando pones tu energía en ti mismo y en tus planes, es tu realidad la que empieza a crecer. Porque la verdadera felicidad, la verdadera realización, no se construye trabajando para que otros prosperen a costa de tu salud, tu paz mental o tus noches en vela. Cuando decides poner esa energía en ti, la incertidumbre se disipa, se abren las puertas, no hacia un futuro perfecto ni de fantasía, pero sí hacia una alternativa real. Y lo más importante, el estancamiento desaparece. Hace meses que no publico en mi Instagram ni en mi Facebook, pero en cuanto tenga conciertos que anunciar, os publicaré en todas mis redes sociales y os enteraréis de los conciertos que haga y espero que estéis allí. Lo que quería decir antes, que no me he acordado, es que puede parecer que todo va fatal, puedes sentirte algo perdido, algo hundido, pero te das cuenta de que esa situación era necesaria para que, y en este caso ha sido así, en este caso nos hemos dado cuenta de que no podemos esperar a que otra gente haga lo que tenemos que hacer nosotros, que es movernos y mirar por nuestros productos y efectivamente, en cuanto hemos tomado las riendas, se ha visto que sí que hay un espacio. Espero que hayáis pasado un verano estupendo. Yo tengo ganas de volver a hacer ejercicio, de volver a darme mis paseos por ahí, poder disfrutar de la naturaleza, porque cuando hace tanto calor es imposible, no puedo hacer absolutamente nada. También me gustaría pediros que en los comentarios que me digáis qué temas os gustaría que tratara en el programa. Cada semana hablamos de un tema. También tengo pendiente hacer alguna maqueta de estas que hago en vídeo también, que creo que podría ser guay. Pero si tenéis algún tema sobre el tema de la música, la sociedad, la política, todo eso que suelo englobar en mis vídeos, si tenéis alguna sugerencia en cuanto a qué tema puedo tratar, pues la verdad es que me vendrían bien algunas ideas. Bueno, pues eso es todo. Este programa es muy muy cortito, ya lo sé. La semana que viene volvemos a la programación habitual. Simplemente quería parar un poquito para saludaros. Y la moraleja del vídeo de hoy es que todo pasa por algo y que muchas veces detrás de las supuestas desgracias o de los supuestos estancamientos está la oportunidad de que tú tomes tus propias riendas y que te muevas. Y muchas veces cuando lo haces te das cuenta de que hay algo que te bendice y te das cuenta que es el momento. Pues este es el momento. Espero pasármelo súper bien. Por cierto, también quiero presentaros mi web, mi página web, y quiero darle las gracias a Nacho Anrubia y a Pau Schaffer por el gran trabajo que han hecho con la web. Se puede ver de forma resumida todo en lo que estoy trabajando ahora mismo en el proyecto de Canciones de Amor. Pues nos vemos la semana que viene. Un besito. Sarah, yo soy Sarah y ahora estás bien hablando con Sarah. Si la música te habla al corazón, este es tu rincón. Pensar, sentir, sonar.